Bienvenidos nuevamente a otra clase de ciencias sociales. Hoy estaremos viendo el espacio geográfico de las culturas andinas y del oriente boliviano. Recordemos que en clases pasadas habíamos caracterizado cada una de las civilizaciones y culturas que se han desarrollado en nuestro territorio durante la época prehistórica. Habíamos indicado además que estas civilizaciones y culturas son producto precisamente de la migración del viejo continente a nuestro continente, ya sea por el estrecho de Bering o por el Océano Pacífico. Hoy nos ocuparemos principalmente de ubicar geográficamente dónde se han desarrollado cada una de estas culturas. Ya hablaremos de inicio de Huancarani. La ubicación geográfica de Huancarani es al norte del lago Popó, lo que se constituye actualmente en el departamento de Oruro, en una meseta que se encontraba a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Se estableció una puna donde las condiciones, o se establecieron en realidad en una puna en donde las condiciones de vida no eran muy óptimas. La civilización o la cultura huancarani en realidad no logró desarrollarse en su totalidad, llegando únicamente al periodo aldeano. Como estamos viendo en pantalla, la cultura huancarani se habría desarrollado al norte del lago Popó. La cultura huancarani además se caracteriza por varios avances tecnológicos que tuvieron ellos en su momento. Desarrollaron la escultura en las piedras, la cerámica en vasijas y también se dedicaban al pastoreo de camélidos. Ellos son precisamente los creadores de los hornos de fundición conocidos como guairas. Desgraciadamente, Huancarani no llega a desarrollarse como una civilización y se queda en la etapa de aldea. Ahora vamos a hablar de una civilización o de una cultura que se llama Vizcachani. La cultura Vizcachani se ubica básicamente a 10 kilómetros de la ciudad de La Paz. Se hizo un gran descubrimiento arqueológico por Dick Ibarra Grosso, en el que se desenterraron una serie de utensilios que pertenecían precisamente a esta cultura. Ahí podemos ver, por ejemplo, que esta cultura en realidad alcanza un grado de precerámica y preagrícola. Quiere decir que no se ha logrado desarrollar también en su totalidad y no logra desarrollarse hasta llegar al grado de civilización, quedándose únicamente como una comunidad humana prehistórica. Tiene una antigüedad básicamente de 10.000 años antes de Cristo. Como ya hemos indicado, se ubica en la zona andina. Estamos viendo en pantalla una flecha roja que señala precisamente la ubicación de Huancarani, al norte del lago Popó. Lo más resaltante de esta cultura es los restos de lascas o piedras talladas con forma de hoja de laurel, cuyo tallado en realidad se constituye en muy tosco o muy torpe. Pasamos a la siguiente civilización o cultura en realidad. Chiripa. La cultura chiripa es de las primeras civilizaciones del altiplano boliviano. Es una cultura lacustre que dominaba la agricultura principalmente. Se ubicó en el siglo XIV a.C. y duró hasta los primeros años de nuestra era. En su momento, la cultura chiripa ha sido coetánea con la cultura tihuanacota, que quiere decir que en cierto momento han logrado habitar al mismo tiempo este territorio.
Como podemos ver en imagen, la cultura Chiripa se ubica a orillas del lago Titicaca en el departamento de La Paz. La cultura de los urus. Los urus ocupaban la zona circundante al eje lacustre, formado por el lago Titicaca y el río Desaguadero. El lago Popó, el río Lacajahuira y el lago Coipasa. Actualmente el pueblo uru está compuesto por 3 grupos: los uru chipaya, los uru uruitos y los uru muratos. Estamos viendo en pantalla precisamente la ubicación geográfica de los urus. Los urus se ubican básicamente en el departamento de Oruro. Y podemos constituir también que se ubican al sur del departamento de La Paz. Pasamos a la cultura chipaya. La ubicación geográfica de los chipayas se encuentra entre toda la región del río Lauca y el lago Coipasa. Estamos evidenciando en pantalla un mapa que señala la ubicación de los chipayas. Básicamente se han desarrollado también en el departamento de Oruro. Ahora hablaremos de la cultura moyo. Y la cultura moyo fue una civilización preincaria que habitó la zona occidental de la Cordillera Real en el actual departamento de La Paz, en Bolivia. Esta civilización apareció aproximadamente en el año 700 después de Cristo y se extendió hasta el 1300 o 1400 después de Cristo. Su decaimiento se confunde con el arribo de los incas a la zona, por lo cual se cree que los incas han absorbido a la cultura moyo y a la vez han ido aprendiendo algunas de las técnicas que utilizaban los moyos. La cultura moyo se halla construida sobre un terraplén sostenido por muros de contención, rodeado por habitaciones con techo de paja, como otras de las culturas que hemos visto. Se abren canales de distribución de agua además a todas las casas. Los moyos practicaban el trabajo colectivo, basado en una economía netamente agrícola. Ellos cultivaban el maíz y la papa. También conocieron la cerámica. Realizaron, por ejemplo, vasos que eran conocidos como querus o pucus, unidos por un vaso pequeño. Utilizaban generalmente el color rojo y el color negro en la cerámica y la decoraban con líneas geométricas. Ahora vamos a hablar de una civilización muy importante que alcanza un grado de desarrollo muy significativo. Tiwanaku es una civilización cuyo desarrollo histórico se divide en 3 periodos: aldeano, urbano e imperial. La ubicación geográfica de Tiwanaku es la siguiente. Tiwanaku básicamente se desarrolla entre los territorios de lo que actualmente es Bolivia, Perú, y vamos a decir que el norte de Chile también, como estamos evidenciando en pantalla. Durante el periodo imperial, Tiwanaku logra expandirse hacia el norte de Chile, teniendo salida hacia el Océano Pacífico. Se desarrolló a orillas del lago Titicaca. Según el arqueólogo Carlos Ponce Sanginés, Tiwanaku surge en el año 1580 a.C. y se prolonga hasta el año 1187 después de Cristo. El centro principal de esta cultura estuvo ubicado a una altitud de 3.842 metros sobre el nivel del mar. Tiwanaku, como ya hemos indicado, tuvo un carácter expansivo y logra extender sus dominios territoriales hasta las costas del Pacífico. Ahora
Ahora hablaremos de los señoríos aymaras. Los señoríos aymaras son pequeños grupos humanos, pequeños pueblos que se han desarrollado en el altiplano andino. Se desarrollan diferentes grupos culturales, por ejemplo, encontramos a los collas, a los pacajes, a los ayaviri, pucaranis, canchis, charcas, chuis, chichas, quelcas, yamparas, carangas, calamarcas, achacachis. Podemos encontrar varios señoríos aymaras en realidad. Se asentaron desde el nudo de Vilacota hasta las regiones cerca al Potosí. Ellos practicaban, por ejemplo, el culto a sus dioses, y eso dio lugar a la construcción de tumbas conocidas como chulpas, que tenían base circular y en ocasiones cuadrada. Los chulpares más conocidos de los señoríos aymaras son, por ejemplo, Sillustani, Pacajes, Carangas y otros más. Los collas construyeron verdaderas fortalezas, que eran conocidas como pucaras. Eran muros de piedra en la parte más alta de una colina. Conocieron además la cerámica y los pucus, que eran vasos pintados. Como estamos viendo en imagen, los señoríos aymaras se desarrollan en inmediaciones del lago Titicaca, lo que nosotros conocemos como el altiplano Perú-boliviano. Ellos practicaban, por ejemplo, la utilización de pisos ecológicos. Ahora vamos a hablar de los moxos. Hablando un poco respecto a los pueblos originarios del oriente boliviano. Moxos o mojos. Los llanos de Moxos o mojos es un inmenso humedal integrado en la cuenca del Amazonas y que forma parte del departamento de Beni al noreste de Bolivia. Las extensas sabanas tropicales que definen este maravilloso paisaje alternan con un clima extremadamente seco, con inundaciones durante cierta época del año, entre noviembre y marzo. La llanura mojeña está salpicada por centenares de montículos boscosos o islas de monte, como la denominan los bolivianos, cuya formación se ha atribuido a la erosión fluvial, a las termitas o a la acción del hombre, aunque hasta ahora se creía que era el territorio sumamente inhóspito para el ser humano. Los pueblos que habitaron precisamente esta región de Moxos fueron los Baures, los Moxos, los Itonomas, los Movimas, los Canichanas, los Cayubabas, los Lecos, los Guaranís, también los Sirionós, o también conocidos como Guarayos, también los Panos. En este territorio se encontraron grandes construcciones de terraplenes y también existen calzadas o caminos que comunicaban estas construcciones, librados de las inundaciones, por supuesto. En el pueblo Loreto, por ejemplo, se encuentran 3 grandes terraplenes. Está el Velarde, el Macicito y también encontramos al Ermac. El primero, por ejemplo, tiene 45 metros de longitud. El Macicito tiene 100 metros de longitud. Posiblemente todo esto haya sido construido por los mojos y los baures. También en esta región vamos a encontrar a los chanes, que presentan básicamente 3 grupos: Velasco, Alto Espejo y Santiago. Se encontraron pinturas rupestres, cerámicas como vasos redondos y rostros con gran estilo, grabados en rocas y figuras antropomorfas.
También en esta región vamos a encontrar a los chiriguanos, que se ubicaron al sudeste de Bolivia, más conocidos como los guaraníes. Son hombres guerreros que vivían de la caza y la pesca, y además practicaban la antropofagia. Sin embargo, ellos, pese a esta situación, habían progresado en la agricultura y cultivaban lo que era el maíz, el tabaco, la mandioca, por ejemplo. No han desarrollado su alfarería, pero sí han llegado a conocer lo que es el arco y la flecha. Por último, tendremos a los incas. La ubicación geográfica de los incas es en el área andina de América del Sur. Encontramos, por ejemplo, a 5 países: Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile, como estamos viendo en la pantalla. La capital de la cultura incaica era el Cusco, y el medio natural en el que ellos se desarrollaban eran los valles y las laderas de las montañas. Muy bien, con esto terminamos de identificar la ubicación geográfica de cada una de las culturas, civilizaciones que hemos desarrollado en clase. Los dejaré entonces con un pequeño video respecto a algunas características de Tiahuanaco. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión. Seguramente alguna vez has oído hablar sobre ciudades antiguas perdidas para siempre, ciudades míticas, donde las leyendas aseguraban que ocurrían cosas increíbles y maravillosas. Pues hoy os hablaré de una de ellas, la conocida como la ciudad de los gigantes, o como la conocen desde entonces, Tiahuanaco. ¿Qué tal, gentecilla? ¿Cómo estáis? Estoy en un espacio un poco diferente. Este es el antiguo cubil, o por razones técnicas he tenido que grabar aquí, pero como ya habéis visto en la intro, voy a hablaros de Tiahuanaco, uno de los yacimientos arqueológicos que más atención, que más interés ha suscitado, por así decirlo, entre los arqueólogos, los historiadores y también entre muchísimos fans de los fenómenos paranormales, de los fenómenos misteriosos, ocultos, por las particularidades que este lugar arqueológico tiene detrás. Sin embargo, yo voy a analizarlo como siempre desde un punto de vista científico, desde un punto de vista riguroso, sin entrar en conspiraciones, porque de eso no va el canal. Simplemente me voy a limitar a mostraros qué es ese lugar, por qué suscita tantas preguntas y qué respuestas han dado los investigadores a esos interrogantes. Bien, Tiahuanaco o no me sale pronunciar bien la palabra. Tiahuanaco o Tiwanaku es una antigua ciudad en ruinas ubicada en Bolivia, a 15 kilómetros al sudeste del famoso lago Titicaca. El descubrimiento de sus ruinas se remonta a la época de la llegada de los conquistadores españoles. Según cuentan las crónicas de la época, estos quedaron asombrados al descubrir las ruinas de una ciudad abandonada, construida con grandes moles de piedra y decorada con enormes y extrañas esculturas. Dicen estas mismas fuentes que los conquistadores llamaron a un nativo preguntándole mediante señas que cómo se llamaba esa ciudad. Al notar que este siempre decía Tiahuanacu, lo adoptaron como Tiahuanacu. Sin embargo, este solo les estaba diciendo es la ribera seca en su lengua, el aymara, donde Tia significa ribera y Huanacu, seca. Puede decirse que Tiahuanaco fue la capital de una civilización que llevaba el mismo nombre, considerada por historiadores y también por arqueólogos como una cultura preincaica que basó su economía en la agricultura y en la ganadería, especialmente con el pastoreo de llamas. También fueron autores de una magnífica escultura en piedra, como observamos en las estatuas conocidas como monolito Ponce o el monolito Fraile, así como cerámica y orfebrería con representaciones que nos permiten conocer el culto a elementos naturales como algunos animales y celestes como el sol y la luna, y que se extendió por la meseta del Collao, que ocupa los actuales territorios del este de Bolivia, el suroeste de Perú, el norte de Argentina y el norte de Chile, irradiando su influencia tecnológica y religiosa hacia otras civilizaciones contemporáneas a ella situadas por toda Sudamérica desde el primer milenio antes de Cristo hasta el primer milenio después de Cristo. La ciudad de Tiahuanaco se caracterizó por su arquitectura monumental, decorada con relieves y planos incisos colocados sobre estelas, así como misteriosas construcciones de grandes dimensiones como la conocida como pirámide de Acapana, la enigmática Puerta del Sol y el extraño Pumapunku.
Cuando fueron descubiertas por los españoles, las ruinas eran mucho más imponentes, pero los movimientos telúricos frecuentes en esa región y sobre todo el desmantelamiento del que fueron objeto los muros de la ciudad para utilizar las piedras en otras construcciones posteriores contribuyeron a su destrucción, hasta que fuera declarado sitio arqueológico varios siglos después. Solo los bloques de piedra más grandes y pesados permanecen actualmente en su lugar original. Cuando se descubrió su existencia, se estima que su población pudo oscilar entre los 30 o 40.000 habitantes. Hay que decir también que la ciudad se extiende sobre unas 600 hectáreas, cifra establecida en 2016 gracias a los numerosos vuelos con drones hechos por el equipo de arqueólogos dependiente de la UNESCO y liderado por el español José Ignacio Gallegos. Pues bien, gran parte del misterio que rodea a esta civilización y a esta ciudad está derivado de la perfección de las construcciones y sobre todo el tamaño y el peso de algunos bloques que se usaron para las mismas, que en algunos casos, ojito, superan sobradamente las 100 toneladas de peso y fueron traídas desde canteras situadas desde los 30 a los 300 kilómetros de distancia de la propia urbe, sumado encima a la compleja orografía del terreno, pues este yacimiento está situado a más de 3.600 metros de altitud sobre el nivel del mar, franqueado tanto al este como al oeste por dos cadenas montañosas que alcanzan más de 4.700 y 6.000 metros de altura respectivamente. Esto evidentemente suscita muchas preguntas, como por ejemplo, ¿cuáles fueron los orígenes de esa ciudad? O ¿cómo fueron capaces de transportar esos gigantescos bloques desde largas distancias en épocas tan antiguas? Desde la misma llegada de los conquistadores surgió esa pregunta sobre la antigüedad y el origen de Tiwanaku. Los indios de entonces fueron incapaces de dar información precisa para contestar a esa pregunta, aludiendo siempre a explicaciones mitológicas sobre sus orígenes, asegurando que la ciudad fue edificada por una raza de gigantes en una sola noche, de ahí que se le conozca como la ciudad de los gigantes, y que fue destruida por las fuerzas de la naturaleza como terremotos o, según ellos, los rayos del sol. Sin embargo, ya desde una teoría más mundana, gracias a los estudios y dataciones radiométricas hechas por carbono 14, esta cultura, según los arqueólogos, tuvo un desarrollo temporal que abarcó desde el 1500 a.C. hasta el año 900 o 1000 después de Cristo, momento en que colapsa, como he dicho ya al principio del vídeo. Dada su aparente antigüedad, algunos estudiosos propusieron la teoría de que fue la cultura madre de todas las civilizaciones americanas posteriores. Precisado lo anterior, se plantea otro misterio en torno al transporte de los monolitos. El más pesado de ellos es un bloque de arenisca roja de 131 toneladas que posiblemente sea originaria de la región y que la piedra volcánica, cuyo bloque más grande encontrado pesa 41 toneladas, provenga de la península de Copacabana, ubicada a 80 kilómetros del lugar, a orillas también del lago Titicaca. Dicho esto, ¿cómo pudieron desplazar bloques de este tamaño entre distancias tan considerables, sin que existiese ningún animal de tiro que pudiese ayudar a esta labor? Pues los mitos indios evocan a un mago que hizo volar por los aires las piedras gigantes al son de una trompeta. En este sentido, el prestigioso arqueólogo boliviano Carlos Ponce llevó a cabo numerosos experimentos, obteniendo resultados positivos para dar explicación a esta pregunta. Demostró que 15-20 hombres eran suficientes para tirar con cuerdas por bloques de 1 tonelada aproximadamente, y teniendo en cuenta la milenaria técnica india para el trenzado de cuerdas, todas ellas muy resistentes, propuso que los monolitos pudieron ser arrastrados por el suelo utilizando diversos procedimientos para reducir la fricción, como el uso de troncos, algo que ya se ha visto con bastante frecuencia en otras civilizaciones antiguas. Por lo tanto, entre varios grupos de decenas de personas, se pudo transportar de forma relativamente sencilla gran cantidad de piedras de un punto a otro en partidas que podían ir desde unos días a incluso varias semanas. En cuanto a los bloques de andesita, los que ya os he dicho que estaban a 80 kilómetros del lugar, propuso también la teoría de que fueron transportados en este caso utilizando la vía fluvial, utilizando balsas hechas de madera del mismo modo que hicieron los egipcios para sus construcciones usando el cauce del río Nilo. Sin embargo, los problemas mecánicos que implicaba el transporte de los bloques más pesados, como el que ya os he dicho de 131 toneladas, aún no tienen respuesta para él y es algo sobre lo que se sigue investigando, dando pie a numerosas teorías pseudocientíficas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este lugar coincidió en gran parte cronológicamente con otros grandes imperios y civilizaciones antiguas mundiales, como por ejemplo el antiguo Egipto o la antigua Grecia, cuya perfección e ingenio constructivo, gracias a sus conocimientos matemáticos y geométricos, es más que conocido. Sin embargo, la localización de Tiahuanaco en un lugar tan alejado de estas, al otro lado del Atlántico, y partiendo de la errónea idea de que las civilizaciones precolombinas estaban muy poco desarrolladas cultural e intelectualmente, muchas personas han querido ver en el desarrollo arquitectónico de muchos yacimientos americanos la mano de fenómenos
fenómenos paranormales o intervenciones sobrehumanas, como sucede en otros lugares próximos, como Nazca. De hecho, gracias al trabajo del equipo del arqueólogo José Ignacio Gallegos, del que os hablé antes, usando técnicas tomográficas el pasado año 2017, se detectaron numerosas estructuras nuevas bajo tierra, como una plaza subterránea, hasta 2 plataformas de lo que parece ser otra pirámide, una red de canales de agua y casi un centenar de estructuras que parecen ser de uso doméstico, que, lógicamente, las autoridades bolivianas quieren excavar en los próximos meses y años. Evidentemente, como pasa con otros lugares repartidos por toda la geografía mundial, aparecen un montón de interrogantes y un montón de preguntas que todavía no han podido ser contestadas. Sin embargo, siempre me gusta pensar que en muchas ocasiones nuestra óptica actual nos impide darnos cuenta de que muchas veces subestimamos a las civilizaciones de la antigüedad, pensando que por el hecho de haberse desarrollado hace miles de años eran tontos y no sabían desarrollar algo tan básico en el ser humano como es el ingenio y la creatividad. Sin embargo, el no poder dar respuestas fiables ni respuestas contundentes a ciertos yacimientos arqueológicos siempre va a dar pie a teorías de lo más variopinto. Por mi parte, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. La verdad es que tenía este yacimiento en mente desde hace bastante tiempo. Es un lugar bastante llamativo que ojalá algún día pueda visitar. Es un lugar que tengo puesto en rojo en mi mapa mundi. Y deciros que bueno, que si os ha gustado el vídeo, si lo conocíais o conocéis algún yacimiento aparte del que os gustaría que hablase en el futuro, pues me lo podéis dejar en los comentarios, así como opiniones, pareceres que podéis dar, siempre desde el respeto, porque estos temas suelen generar bastante polémica y no está mal que demos todos nuestra opinión, pero siempre guardando unos mínimos de respeto entre nosotros. Si lo advierto es porque ya me huelo yo lo que puede pasar. Una vez dicho esto, pues me despido de todos vosotros hasta la semana que viene. Cuidaros mucho, un saludo a todos, aquí Peter, chao.